Hoy vamos a meternos de lleno en la gran paradoja de la economía argentina. Es una historia de dos caras. Por un lado, tenemos cifras macroeconómicas que generan aplausos afuera, pero por otro, hay una crisis que se siente y mucho en la calle. A ver, ¿cómo se entiende esto? Y es que acá está el corazón del asunto, ¿no? El contraste es brutal. Por un lado, el gobierno muestra con orgullo la baja de la inflación y el superávit fiscal. Son, digamos, señales de estabilidad. Pero, del otro lado, en la economía del día a día se vive una recesión profundísima, con el consumo por el piso y miles de empresas que tuvieron que cerrar. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Para tratar de entender esta paradoja, empecemos por el lado del éxito. Vamos a analizar esos logros que se ven en los papeles, esas cifras macroeconómicas que llamaron la atención del mundo y que el gobierno presenta como su principal victoria. Uno de los pilares de este éxito, sin duda, es el superávit fiscal. ¿Y qué significa esto en criollo? Bueno, muy simple, que el Estado, por primera vez en mucho tiempo, logró gastar menos de lo que le ingresa. Es una meta técnica que se cumplió a rajatabla. El otro gran frente claro es la lucha contra la inflación. Después de picos que parecían no tener fin, ahora se proyecta una desaceleración muy notable. La meta que se pone sobre la mesa es llegar a una inflación anual de más o menos el 30% para fines de 2025, una cifra que para lo que es Argentina representaría un verdadero cambio de era. Pero bueno, ahora pasemos al otro lado de la moneda, al otro lado de esta paradoja. Veamos cómo se siente este ajuste en la economía real, la de todos los días. Y acá, la historia cambia por completo. El problema central, el nudo de todo, es una crisis estructural de la demanda. O sea, el consumo de las familias, que históricamente fue el motor de casi el 70% de la economía argentina, está cayendo sin parar. Y no es un bajón de un día para el otro, Es más bien como un goteo, lento pero constante. Y ojo, esto no es un simple bache. Las causas son bien profundas. Por un lado, los salarios vienen corriendo de atrás, perdiendo feo contra la inflación y los aumentos de tarifas. Y por otro, algo muy duro. Muchísimas familias se vieron obligadas a liquidar sus ahorros, esos dólares guardados, simplemente para poder llegar a fin de mes. El golpe para las pequeñas y medianas empresas ha sido devastador. La cifra es realmente alarmante. Casi 20.000 empresas bajaron la persiana. Y no es solo un número frío. Detrás de cada cierre hay capacidad productiva que se pierde y, lo más importante, puestos de trabajo que se destruyen. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo pueden ser ciertas estas dos realidades al mismo tiempo? ¿Cómo puede haber estabilidad en los números grandes y una crisis tan fuerte en los bolsillos? Bueno, acá es donde encontramos la conexión, la pieza que une este rompecabezas. La pieza clave para entender todo esto es el concepto de atraso cambiario. Para frenar la inflación, el gobierno usó el dólar como una especie de ancla, manteniéndolo relativamente quieto. El efecto secundario de esto es que los precios en pesos siguieron subiendo. El resultado, Argentina se volvió extremadamente cara en dólares. Esta tabla lo muestra perfecto. Miren, un simple café pasó de costar $2 a costar $4. Una comida básica saltó de 8 a 15 dólares. Esto nos muestra clarito que la inflación en pesos fue mucho, pero mucho más rápida que la suba del dólar. Y eso, claro, pulverizó el poder de compra de la gente. Y acá llegamos a un punto crucial. De poco y nada sirven las reformas para que sea más fácil contratar gente si, al final del día, las empresas no tienen a quién venderle sus productos. El problema de fondo no es el costo de un empleado, sino algo mucho más simple y llano, la falta de clientes con plata en el bolsillo. Toda esta dinámica lo que ha creado es una especie de fractura, una división en la economía. Tenemos resultados muy diferentes para distintos sectores. No todos, para nada, están viviendo la misma realidad económica. Vemos que la inversión grande se está concentrando en sectores que dan mucha plata, pero que no generan tanto empleo, como la energía en Vaca Muerta o la minería de litio. Mientras tanto, la economía real, la que mueve el día a día y genera la mayor parte del trabajo, pensemos en el comercio, la industria, la construcción, está en caída libre. A largo plazo, esto podría generar un país partido en dos, con islas de riqueza exportadora
totalmente desconectadas de un mercado interno deprimido. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta sobre el futuro. ¿Es este camino sostenible en el tiempo? Socialmente, productivamente. El modelo, la verdad, enfrenta una verdadera carrera contra el reloj. Al final de cuentas, todo se reduce a esta pregunta, que es la clave de todo. ¿Van a lograr los salarios recuperarse y con eso reactivar el consumo? Antes de que el daño a las empresas, al empleo y al tejido social sea ya irreversible? Bueno, el tiempo dirá si la apuesta por el éxito de los grandes números logra finalmente resolver la crisis que hoy se vive en la calle, en el bolsillo.